Tal vez ustedes se han preguntado a qué se debe la fortaleza del peso mexicano, ahora llamado el superpeso, qué señales envía y qué orígenes tiene. No se pierdan hoy una conversación franca y abierta con el doctor José Luis de la Cruz, un prestigiosísimo experto en estos temas, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, hace, como siempre, de verdad, muy agradecidos por tu magnífica disposición para estar con nosotros en nuestros espacios. Doctor, te lo aprecio mucho. Gracias por la invitación, es un placer. Doctor, ¿te sorprendió a ti de pronto la aparición del superpeso mexicano? ¿Es un factor fortuito, es un factor construido, es un factor interno o externo? ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué de pronto el peso mexicano se ha robustecido frente al dólar, nuestra principal referencia? Bueno, básicamente a mí me parece que es un hecho que es atribuible tanto a factores externos como internos. Y en este sentido, digamos que en términos netos lo que permite establecer es, hay una entrada de capitales a la economía mexicana, es decir, hay cierto elemento de confianza sobre la economía que le permite estar recibiendo recursos que en otros años se habían retirado. Entonces, el primer elemento a considerar en la parte externa es que después de la incertidumbre global que existió, sobre todo a raíz anteriormente del COVID-19, por la guerra en Ucrania y todo lo que esto causó en las cadenas de suministro, una vez que esa parte ha ido atenuándose y que regresa la confianza en la economía global, pues propiamente México ha sido relativamente más favorecido, digamos, un tanto por lo que se observa en su economía, pero también por un elemento interno, que es la aplicación de tasas de interés que hacen atractivo el estar en México. Y eso me parece que es un elemento que ayudó a impulsar esta apreciación del peso. Ahora, esto es sorprendente. Me parece que en términos generales se esperaba esta cierta recuperación. Lo que sí fue algo que estaba fuera de la perspectiva prácticamente de todos los analistas era la magnitud. Lo que estamos viendo es una entrada de recursos que están llegando a la economía mexicana, que está por arriba de las expectativas y que en realidad ahora lo que se tiene que estimar es qué tan sostenible va a ser. Si esto es simplemente algo temporal o puede permanecer a lo largo del 2023. Esta entrada de recursos tiene algo que ver con la polarización que ha habido en los tiempos recientes entre los gobiernos de Washington y Beijing, es decir, Estados Unidos y China, el que se estén retirando, entiendo, capitales estadounidenses de China, la posibilidad de ofrecer a México como un mercado, como un maquilador importante de productos, ¿o no estamos aprovechando esta circunstancia? Mira, yo creo que ese es uno de los tres aspectos fundamentales que explica en términos generales estos flujos de recursos hacia México. Es decir, la parte de confrontación geopolítica, geoeconómica, que además en la parte industrial, en manufacturas, tiene uno de sus elementos estratégicos, es algo que está moviendo inversiones y recursos fuera de China y también de algunos países del este de Asia y que en donde México puede ser una de las naciones más favorecidas por esto. Entonces, sí es un aspecto que está pesando y en la reciente reunión
de los líderes de América del Norte, pues sí hay una comunicación conjunta en donde el nearshoring, como se le ha llamado, es uno de los elementos en donde hubo un acuerdo y en donde México en particular ha implementado una estrategia que denominó sustitución de importaciones. Hay un comité creado en ese sentido, en donde en principio se tiene que trabajar en esto que tú mencionas. Entonces, esa es una ventana de oportunidad que puede estar asociada a estos flujos de capitales, me parece que sí. Ahora, si México está preparado, me parece que en algunas áreas lo puede estar, pero en otras de alta tecnología hay mucho todavía por hacer. Sin embargo, me parece que hay decisiones de empresas que ya se están tomando, independientemente de las acciones que se puedan tomar en sector público, en donde no nada más empresas mexicanas y norteamericanas, sino europeas y las propias chinas están buscando relocalizarse en México para posicionarse ante esta nueva realidad que se está forjando. Ahora, ya que lo mencionas, ¿qué importancia tiene el TEMEC? Y sobre todo después de esta reunión entre los presidentes López Obrador, Biden y el primer ministro Trudeau, ¿qué importancia tiene el TEMEC para tratar de garantizar esta fortaleza de nuestra moneda? Mira, al final del día el TEMEC es el marco legal que justamente debe generar certidumbre en esta colaboración, en esta interacción económica, comercial, migratoria, energética, de Sí. sostenibilidad del medio ambiente. Es decir, es un acuerdo que en realidad va más allá de la parte comercial y en donde en principio ese es el marco legal, son las reglas del juego con las que se debe de generar esta interacción. Es muy importante el observar, por ejemplo, cuál va a ser la reacción de Estados Unidos ante lo que el panel en esta discusión del sector automotriz ha, digamos, ya dicho, porque nos va a dar una idea de qué tanto se va a cuidar justamente ese marco legal. Y entonces el TEMEC se vuelve un elemento estratégico y desde mi punto de vista, pues es por ahí por donde se están generando estas interacciones. Hay un capitulado de reglas de origen, hay capitulados de evitar comercio triangular, hay una serie de elementos que ahí están definidos y ese va a ser, me parece, la columna vertebral a partir de la cual se está buscando construir esta etapa denominada nearshoring. Ahora dime, esta pregunta pareciera una obviedad, pero la tengo que hacer. ¿En qué nos beneficia a los mexicanos en general la fortaleza del peso? Habrá quien nos esté viendo y diga, bueno, pues que sí es una buena noticia, por supuesto, pero yo ni compro dólares, ni tengo operaciones en dólares, ni voy nunca al banco a comprarlos. ¿En qué nos beneficia a la economía familiar, personal, el que tengamos un peso fuerte? Mira, yo creo que en el corto plazo hay tres factores en donde a todos nos genera algún impacto positivo. El primero es que la apreciación del peso ayuda a combatir la inflación. ¿Por qué? Porque los bienes, la parte de bienes que compramos al exterior, los importados, requieren menos pesos para adquirir esos bienes. Entonces le quita un componente inflacionario a esa parte importada y eso pues estamos hablando de alimentos, estamos hablando de bienes de consumo, maquinaria y equipo para las empresas. Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo es que es el resultado, como mencioné hace un momento, de entrada de capitales, que es recursos que se utilizan tanto a nivel del sector público como del sector privado para lo que se implique. Y tercero es que también es resultado de una inversión que puede ser directa, es decir, directamente al sector productivo, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con generación de crecimiento. Entonces, en el corto plazo y mientras se mantenga esa recuperación del peso y esa estabilidad, es decir, que no haya ningún rebote, esos elementos son los que pues, a la vida diaria nos llegan. Mencionaste una palabra clave, rebote. Hay algunas voces que dicen, sí, qué bueno que el peso siga fortaleciéndose, pero tarde o temprano tiene que cerrarse una curva y va a haber un rebote. El dólar se va a volver a disparar y el peso ya no será tan fuerte. ¿Tú coincides con ello o, desde otro punto de vista, de qué depende que mantengamos un peso fuerte, estable, José Luis?
Mira, los elementos que normalmente mueven el tipo de cambio, no nada más con México respecto al dólar, sino a nivel mundial, son cuestiones como incertidumbre, guerra en Ucrania, lo que pasa con el COVID-19, si va a haber o no recesión en Estados Unidos, y esos elementos salen fuera de nuestro manejo. Esos están ahí y son elementos latentes. Igual si puede surgir alguna cosa adicional. En la parte interna, pues depende del manejo de las finanzas públicas, del endeudamiento, de la estabilidad macroeconómica y evidentemente del crecimiento. Entonces, en función de esos aspectos, desde mi punto de vista, hay riesgo latente, sí, ahorita no se ven porque pareciera que estos ajustes que estamos viendo del peso frente al dólar y de otras monedas frente al dólar son más bien en función de lo que se espera ya ocurra en Estados Unidos, una desaceleración económica, que empiecen a incrementar en menor medida sus tasas de interés y que entonces esta apreciación del peso está capturando eso que está por venir. Entonces, me parece que son factores de riesgo que están latentes, Sí. pero que en el corto plazo no son, digamos, los más probables. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido maestro, que no te haya preguntado sobre esta situación y lo que nos plantea de cara a este año que está recién comenzando? Bueno, en esencia que esto genera una ventana de oportunidad, ¿no? Porque si al final del día esto se refiere a entradas de capitales, que algunas pueden tener que ver con parte del sistema productivo, fundamentalmente con esto del nearshoring, que es una reindustrialización, evidentemente ahí existe una ventana de oportunidad para aplicar una política industrial que aproveche eso que en América del Norte se está buscando decidir y que además está impulsado desde Estados Unidos y que puede generar una etapa de crecimiento favorable para México. Eh, Maestro querido, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, de verdad mi más sincero agradecimiento y creo que ustedes también se unen a él porque siempre aprendemos con José Luis. Gracias por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta entonces, hasta siempre.